días, hermanos, ¿cómo están? Oigan, sí, como que tengo esa característica de ser radical, pero es en amor. Créanme que es en amor. Amo la palabra del Señor, amo al Señor y amo cómo el Señor nos confronta con su palabra para que seamos dignos delante de Él. Y el día de hoy te quiero compartir algo que el Señor ha estado hablando a mi vida desde el año pasado, que he estado meditando en este libro, que he estado meditando en esta idea. Y antes de comenzar de lleno con el mensaje, yo quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana. Alce la mano a cuántos les gusta ser tratado mal. Mal. A nadie, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser tratado bien? Exacto. A todos nos gusta ser tratados bien. Cuando vamos a un restaurante, si el mesero nos trata bien, nosotros hasta salimos satisfechos. Quizás la comida no está tan buena, pero el servicio está excelente y por ende te invita a regresar. O cuando estás en una aerolínea que te toca viajar en primera clase, que te tratan de lujo, tú te sientes como rey. Ahora, si a nosotros como seres humanos que cometemos errores, que somos pecadores, nos gusta que nos traten bien, ¿cuántos creen que a Dios le gusta ser tratado mal? ¿Cuántos creen que Dios quiere que lo tratemos bien? Exacto. Dios quiere que lo tratemos bien. Y el día de hoy te quiero dar un ejemplo de un pueblo que, a pesar de que conocía que Dios quería ser tratado bien, no lo hacían. Y la relación que quiero hacer el día de hoy es que, desgraciadamente, hermano, tú y yo no somos tan diferentes a este pueblo. Y me estoy refiriendo al pueblo de Israel. Y quiero que me acompañen rápidamente al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y más o menos te voy a dar el contexto histórico de lo que está pasando en Malaquías. Israel ya fue liberado del cautiverio e Israel está presentando, ¿cuántos recuerdan la forma en la que se adoraba a Dios en el Antiguo Testamento? ¿A través de qué? De sacrificios, a través de sacrificios. Y entonces lo que estaba sucediendo en este tiempo es que el pueblo de Israel estaba ofreciendo lo peor a Dios. Le estaba ofreciendo los peores animales, el animalito enfermo, las cosas que no eran gratas delante de Dios. Y entonces Dios confronta al pueblo de Israel y le dice lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El 7, por favor. En que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y más adelante en el libro de Malaquías, Dios les dice: les reto a que lo que me están ofreciendo a mí se lo ofrezcan a un rey, a ver cómo reacciona el rey. Y Dios empieza a confrontar de cómo es posible que tú, Israel, después de todo lo que he hecho por ti, después de que te saqué del cautiverio de Babilonia, me ofrezcas esto, me ofrezcas lo peor. Y entonces, en esta meditación de la palabra, yo lo conecté con lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. En este libro se define muy bien una forma en cómo a Dios le gusta que lo alabemos y a cómo Dios le gusta que lo tratemos bien. Y ese mecanismo en el Antiguo Testamento era a través de ofrendas y de diezmos. ¿Qué te quiero hablar el día de hoy? De que hay una forma en que nosotros, los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, podemos mostrarle a Dios lo valioso, lo grandioso, lo importante, lo especial que es para nosotros. Y la clave es que nosotros nos volvemos ese sacrificio.
De hecho, lo menciona Pablo en Romanos 12:1, y ahí vamos a estar regresando una y otra vez el día de hoy, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, quiero hacer énfasis en que el mensaje no cancela la importancia de los diezmos y las ofrendas. Es más bien reconocer que lo que Dios presta especial atención es el corazón, es el motivo, es el por qué estamos entregando lo mejor. Y además de eso, cuando agradamos a Dios con nuestra forma de vivir, con nuestra vida en general, cuando lo honramos verdaderamente a través de nuestro testimonio, porque además Él espera eso de nosotros como su pueblo, que es nuestro primer gran propósito de la vida cristiana. Además de todo eso, hay un gran beneficio, que es que nosotros, al tener esa respuesta, somos bendecidos. Y esta es la clave, el punto, el centro de una vida verdaderamente plena, agradable y fructífera en el Señor. Y con esta pequeña introducción, quiero compartirte que de aquí, de la relación entre Malaquías y Romanos 12:1, tomo el título de mi mensaje, que es el sacrificio que Dios espera. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme todos cerrando sus ojos. Padre Celestial, reconocemos que tú estás aquí porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Reconocemos, Espíritu de Dios, que tú eres el que da dones y el que los da para poder edificar a la iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que tú tienes sea que llegue a los corazones, que penetre hasta partir el alma, porque eres tú, Espíritu Santo. Que seas tú a través de mis labios, y tu palabra dice que no vuelve vacía. Así es que permítenos ver este fruto, que sea una palabra en la que tú te reveles a nuestras vidas. Te damos gracias, y en lo personal, Espíritu Santo, Dios hermoso, me pongo en tus manos para que seas tú el que esté hablando a través de mis labios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco escuché un comentario de A.W. Tozer que dice: lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios revela qué es lo más importante para ti. Entonces, rápidamente, cuando yo te pregunto, cuando piensas en Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Amor. ¿Cómo, perdón? Poderoso, creador, misericordia, y está completamente en lo correcto. Creo que justamente vivimos en una sociedad donde el enfoque es: Dios es amor, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es misericordioso, y lo es. Uno, porque lo hemos experimentado, y dos, porque está en su palabra, porque creemos lo que dice su palabra. Pero creo que muchas veces nosotros como cristianos llegamos a olvidar o llegamos a pasar de largo uno de los aspectos y de los atributos más importantes e intrínsecos de Dios, y que yo creo que es el más importante, que es su santidad. ¿Por qué llego a esta conclusión? Bueno, cuando vemos en el libro de Isaías y Apocalipsis, que mencionaba el pastor hace rato, que están los serafines alrededor del trono, ¿qué están diciendo? Santo, santo, santo. En ninguna otra parte de la Biblia hay otro atributo de Dios que se repita 3 veces. Y en la tradición hebrea, cuando algo se repite, es que se debe de poner una especial atención, porque es demasiado importante. ¿No les parece curioso entonces que en la Biblia
la característica santo, santo, santo sea la única que se repita 2 veces y además que se presenta en 2 épocas completamente diferentes, a 2 personas completamente diferentes, pero que tienen la misma visión, que fue el apóstol Juan e Isaías. Entonces de aquí sacamos la conclusión de que la santidad de Dios es lo más importante de Dios por sobre todas las cosas. Más allá de que es amor, más allá de que es fiel, más allá de que es misericordioso, es que Dios es santo. Ahora, ¿por qué quiero hablar de la santidad del día de hoy? Porque quiero que volvamos a Romanos 12:1 y el día de hoy vamos a contestar 3 preguntas. 1, ¿qué es la santidad o qué significa ser santo? 2, ¿por qué se nos refiere como un sacrificio vivo? Y 3, ¿en qué me beneficia la santidad? Pero vamos a Romanos 12:1 y quiero que ustedes que están en su Biblia vayan subrayando todas las veces en las que se nos habla al pueblo de que nosotros seamos santos, ¿ok? O derivados de santo, como perfecto. Dice Romanos 12:1, ¿ya la tienen? Lo voy a leer desde aquí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, y esto es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué se nos llama que seamos santos? Porque la palabra dice que el Señor habló a su pueblo y dijo, sean santos porque yo soy santo. Lo dijo en el libro de Levítico y después Pedro lo vuelve a mencionar. Sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios manda a su pueblo que sea santo. Ahora hagan esta relación. Si el atributo más importante de Dios es su santidad, ¿no creen que por ende debería de ser la característica más importante de la iglesia? Estar en santidad. Más allá de que seamos una iglesia que muestre amor, que lo va a hacer, es que seamos una iglesia santa. Porque, ¿qué creen? Cuando estamos viviendo en santidad, todo lo demás deriva de eso, de la verdadera santidad. Ahora, ¿qué significa ser santos o santidad? Viene del hebreo kadosh, que significa que estamos siendo consagrados o que somos dedicados o que estamos separados, estamos apartados para Dios. Es decir, que no nos contaminamos de cosas mundanas. Quiere decir que nos debemos de presentar perfectos. Cuando Dios nos llama a que seamos santos, entonces nos hace referencia de que estemos separados porque tiene un uso especial para su pueblo, porque tiene algo especial para su pueblo. Y el otro día escuché un ejemplo muy burdo, pero se los voy a compartir. En casa, no sé cuántas amas de casa tengan esto que sucede en casa, que tenemos los platos comunes de cocina, que están en la cocina, y que son los platos que utilizamos de diario, y que la verdad, pues, como son de diario, no le prestamos mucha atención. Pero cuando hay un evento especial, cuando hay un invitado especial, mi mamá tiene algo que se conoce como vitrina china, que ni siquiera está en la cocina, está en otro lado de la casa, que son platos extremadamente especiales, que solo se usan en ciertas ocasiones y que cuando los usamos casi tenemos que comer con nuestras manos para no hacerle ninguna rayita. ¿Alguno de ustedes tiene eso en casa? ¿Es normal? Dice que no, pero bueno, algo así significa ser apartado para Dios. En una esencia, esos platos de uso especial son santos. Entonces, pasándola acá, les dije que era un ejemplo muy burdo, pero Dios tiene un uso especial para su pueblo santo. Ahora,
mientras yo estaba estudiando este mensaje, meditando este mensaje, me di cuenta de algo. ¿Saben que la única característica de la iglesia que busca Dios es una iglesia santa? Es la única característica y de hecho se repite desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que sean una nación santa, que sean real sacerdocio. En el libro de Apocalipsis presenta a la novia como pura, sin mancha delante de él, vestida de lino fino, es decir, santa. Y les repito, a veces como que dejamos de lado la santidad, porque nos cuesta trabajo identificarnos en esa santidad, pero lo que quiero que hagamos el día de hoy es que reconozcamos que sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, con este ejemplo que te di de los platos, quiero comentarte que existen dos aspectos de la santidad según la teología. Que los aspectos son la santidad posicional y la santidad por comportamiento. ¿Qué es la santidad posicional? La santidad posicional es la que Jesús nos otorgó delante de Dios al darse a sí mismo, al limpiarnos, nos vuelve santos delante de Dios, nos vuelve limpios. Aquí lo podemos ver en Efesios 1:4 que dice, Efesios 1:4, me dicen cuando ya esté, con un amén o un sí o ya está, gracias. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos y sin mancha delante de él. Es decir, que cuando Cristo murió por nosotros, nosotros lo aceptamos, automáticamente viene una limpieza y posicionalmente nos coloca santos delante de Dios. No se preocupen, ahorita voy a dar un ejemplo. Ahora, Hebreos 10:10. ¿Qué dice Hebreos 10:10? ¿Ya está? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Posicional. Ejemplo. Voy a utilizar a mis papás de ejemplo. Cuando mi mamá estuvo en el altar para casarse con mi papá y le dijo que sí delante de Dios y de los testigos, posicionalmente ya es esposa, posicionalmente ya no es soltera, ya se convierte en esposa. Si mi papá, ahora que se fue a Puebla, se va por unos días y mi mamá se queda en casa, ¿mi mamá deja de ser esposa? Es la posición que ya se le otorga. Así mi papá está en China, ellos dos siguen siendo esposos, posicionalmente son esposos. Ahora, comportamiento. Esa es santidad posicional. Ahora, ejemplo de santidad de comportamiento, Y para esto vámonos a 1 de Pedro 1, versículo 14 al 16. Y vayan subrayando, todas las veces que aparezca santo en todos los versículos que vayamos a leer. ¿Les parece que lo leamos juntos? ¿Ya está? 1, 2, 3. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. También en Mateo 5:48, si lo quieren anotar rápidamente, dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. El Espíritu está aquí. Bien. Era para que estén poniendo atención. ¿Todos acá? ¿Todos me están poniendo atención? ¿Allá todo bien? Excelente.
Comportamiento es actuar de acuerdo a mi posición. El día que mi mamá le dijo que sí a mi papá y se convirtió en su esposa, automáticamente deja de actuar como soltera. Deja de dar sus números a hombres, deja de tener citas con otras personas. ¿Por qué? Porque ya se comporta como lo que es una esposa. Ese es la santidad por comportamiento, que como delante de Dios Jesús me hizo santo, entonces mi respuesta es comportarme como tal. ¿Por qué? Porque yo ya le pertenezco a Dios, porque de alguna manera yo ya me comprometí en mi relación con Dios y por ende yo tengo que actuar de acuerdo a esa posición. Ahora, ¿cuántos jóvenes solteros hay aquí? Levanten la mano. Ok, esto es para ustedes. El día que su esposo, su novio a la novia le dice, le saca el anillo y se hinca, ¿y te quieres casar conmigo? Ay, sí, me quiero casar contigo, qué emoción. Oye, pero ¿sabes qué? Todo súper bien, pero ¿qué te parece si tuve una relación muy bonita con mi novio de la secundaria, le voy a dar 2 noches al año? ¿Está bien? Pero todos los demás días del año te pertenecen a ti porque yo te amo y tú eres mi número 1. Ay, pero ¿sabes qué? También mi novio de la universidad me trató muy bien, pero no te preocupes, a él nada más le doy 1 noche. Entonces, si haces las cuentas, nada más voy a estar con otros 3 noches, pero todas las demás noches son tuyas. ¿Quién se casaría con una mujer así o con un hombre así? Claro que no. Pero a veces actuamos así con el Señor. A veces estamos, sí, Señor, te amo y te entrego todo, pero ¿sabes qué? Está este concierto que dice puras majaderías el cantante, pero pues es 1 noche nada más, pero todas las demás noches son tuyas. O es que está esta fiesta y pues yo quiero entrar en ambiente con el alcoholito y todo, pero pues, Dios, 1 noche, todas las demás son tuyas. A veces actuamos así. Oigan, si nosotros queremos a un esposo o una esposa fiel, ¿por qué no actuamos de la misma manera con Dios? Que Él es fiel con nosotros, que a pesar de que le fallamos, Él sigue ahí. Pero nos cuesta trabajo porque, como dijo mi papá hace rato, tenemos una lucha constante con nuestra carne que no nos deja. Y luego Satanás es bien hábil para meternos ideas que no. Pero lo que te quiero compartir con este ejemplo burdo es justamente que si nosotros no lo aceptamos de un ser humano, ¿por qué Dios tendría que aceptar ese comportamiento de sus hijos? ¿Se dan cuenta por qué el Señor insiste en que seamos santos delante de Él? Porque el Señor insiste en que solo va a venir por una novia que sea santa, porque solo va a venir por una nación santa, que podemos hacer muchas obras, pero el Señor dice que no se fija solamente en las obras, porque las obras son el resultado de mi compromiso con el Señor, de mi amor con el Señor, de una verdadera santidad. Vámonos a 2 de Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El Señor nos llamó desde un inicio a que si que vamos a tener una relación con Él, que seamos santos. Escribí esta frase, la verdad es que no recuerdo de dónde la tomé, pero me gustó, que dice:
lo que nosotros creamos de Dios es lo que determina cómo nos comportamos. Y por eso inicié con esa pregunta de ¿quién es Dios para ti? Muchas veces dejamos de lado la santidad. Y les repito, la santidad es lo más importante, porque si pensamos constantemente en la santidad de Dios, automáticamente nuestra respuesta de comportamiento empieza ese proceso de santificación. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, ¿realmente tenemos a Dios en alta estima? ¿Lo tenemos a un Dios de cada 8 días? ¿Lo tenemos a un Dios de religión? ¿Lo tenemos como un Dios de mis papás? ¿Cómo tenemos a Dios realmente? Porque si entendemos que Dios es santo, entonces esa es una poderosa motivación para que nosotros queramos ser santos delante de Él. Y con eso cierro la primera pregunta, que es ¿por qué es ser santos? ¿O qué es la santidad? Es apartarse para el Señor, entregarme a Dios completamente. Segundo punto, volvamos a Romanos 12:1, que es nuestro pasaje inicial. ¿Por qué nos refiere como sacrificio? Porque aquí Pablo muestra que nosotros somos sacrificio primeramente vivo, después santo y además dice agradable a Dios. Pero desde un principio dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a desglosar todo ese versículo. Primeramente dice, por las misericordias de Dios. ¿A qué creen que significa por las misericordias de Dios? ¿Qué creen? Ideas así. Por las misericordias de Dios, ¿qué significa? Por todo lo que Dios nos da, es por todo lo que Dios ya hizo. Pablo está exhortando aquí a los romanos a que por lo que ya hizo Dios por ustedes, que entregó a su Hijo, que dio su vida, que los limpió, que los santificó, que los justificó. Por eso les ruego, por lo que ya hizo Dios, que entreguen su cuerpo en sacrificio. Ahora, cuando se habla de sacrificar, nos remontamos primeramente al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento le entregaban a Dios los mejores animalitos, las mejores ofrendas. Quienes no tenían mucho económicamente daban cierto tipo de aves o semillas especiales, pero siempre era lo mejor de lo mejor. Se habla entonces de ofrecer cosas delante de Dios sin defecto. De hecho, de aquí entendemos justamente el sacrificio de Jesús, que fue el Cordero perfecto, que limpió el pecado del mundo. Nos limpió a nosotros, del pecado del mundo. Pero en sí, los sacrificios no tenían que ver tanto con el animal, no tenían que ver tanto con la ofrenda en sí, sino que tenían que ver con la motivación del corazón, con la respuesta del corazón. Y esto lo vemos en el Salmo de arrepentimiento de David, que es el Salmo 51, versículo 17. Aquí David describe muy bien qué significa el verdadero sacrificio, porque David comprendía que lo más importante de un sacrificio era el corazón, eran las motivaciones, era la intención de la persona que lo hace. Y justamente David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. ¿Se dan cuenta entonces
que ser un sacrificio tiene más que ver con mi respuesta en el corazón, más allá de cómo soy físicamente. Oye, físicamente yo estoy miope, o sea, físicamente yo no soy un animalito agradable. Gracias a Dios me dio unos ojos muy bonitos, pero no veo. Sí, tengo un montón de aumento, ahorita traigo lentes de contacto. Pero dice el Señor, tu corazón, tu vida entera es lo que a mí me satisface, y ese es el sacrificio que yo quiero. Entonces, cuando Pablo les está diciendo a los romanos y por ende a la iglesia, sean un sacrificio, es entréguense a Dios. Entréguense a Dios con todo, porque de hecho en el siguiente versículo de Romanos 12:2 dice, no se conformen a las cosas de este mundo. Si lo podemos poner, gracias. Dice, transformen por medio de la renovación del entendimiento. Si entendemos quién es Dios, si entendemos lo que hizo por nosotros, si entendemos su santidad, entonces nos vamos transformando a lo que Dios nos llamó a ser, que es ser santos. Un comentario bíblico lo explica de la siguiente forma. Mientras que los paganos tienden a ofrecer sacrificios para recibir misericordia o para recibir favores, la fe bíblica cristiana nos enseña que la misericordia divina, es decir, lo que ya hizo Jesús en la cruz, es la base, y los sacrificios simplemente son la respuesta adecuada. ¿Sí? ¿Entendieron bien esa frase? Entonces es por lo que ya hizo el Señor, porque ya sé quién es Dios, porque conozco su santidad, porque reconozco quién es Él. Mi respuesta automática es, me entrego a ti, te entrego mi vida como sacrificio vivo, como sacrificio santo, y además sé que esto te agrada. Quiero enfatizar esto, que presentarse como un sacrificio vivo no es porque me conviene, no es por querer ganar favores delante de Dios, sino por amor. Mi papá, cuando subió al estrado, ¿qué nos dijo? Que dijéramos, te amo, Dios, te amo. Y porque lo amamos verdaderamente, nos entregamos a Él. Les di el ejemplo del matrimonio. Quien ama verdaderamente a su cónyuge, ¿qué hace? Le es fiel, lo cuida, lo procura, lo protege. Les repito, si eso lo podemos hacer como seres humanos, entre pecadores, ¿cuánto más no le podemos ofrecer al Señor por lo que ya hizo por nosotros? Ahora, les dije que íbamos a desglosar Romanos 12:1. Dice que es vuestro culto racional. Culto, en este versículo específicamente habla de rendir adoración, de rendir exaltación, de rendir honor. Y racional viene del latín lógicos o lógicos, que quiere decir inteligente y deliberado. Es decir, que si nosotros nos entregamos como sacrificio vivo, estamos adorando inteligentemente, estamos adorando, somos adoradores inteligentes. ¿Cuántos quisieran ser un adorador tonto? Pues claro que no. Y entonces Pablo está diciendo, les ruego que por lo que ya hizo Dios, entreguen su vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es inteligente, es una adoración inteligente. Todo esto que hemos considerado nos hace pensar que si con nuestra rendición y entrega completa a Dios tiene como objetivo número 1 agradarlo, honrarlo,
darle gloria, ya deberíamos estar satisfechos, ¿no creen? O sea, el entregarme a Dios, sabiendo quién es Dios, debería de traer automáticamente satisfacción, porque sé que estoy agradándole a Él, no a los hombres. Pero, si esto fuera todo acerca de lo bueno que es ser sacrificio, ¿sí sería suficiente? Sí. Pero tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordias, tenemos un Dios bueno. ¿Qué creen? Que da recompensa sin merecerlo. Cuando nosotros respondemos bien delante de Dios, nos bendice. O sea, realmente sí nos conviene. Porque debemos de entender que Él es más importante que yo. Pero dice la palabra del Señor que Él honra a los que le honran. Si quieren anotar, eso está en 1 Samuel 2:30. Entonces, ¿cómo es que somos beneficiarios por ser ese sacrificio vivo sin merecerlo? ¿O en qué me beneficia entonces ser un sacrificio digno y por ende santo? Porque a través de la palabra podemos ver que orar trae beneficio, trae cosas buenas, pasar un tiempo con Dios en su presencia es hermoso. Vemos también que la palabra nos muestra que la diligencia trae buenos resultados, que el perdón te libera. Pero ¿qué beneficio entonces me trae la santidad? Porque hasta ahora creo que he sido como directa con el mensaje de vamos a ser santos. Pero les repito, hay una buena, agradable, perfecta bendición que viene del Señor cuando nos entregamos genuinamente en santidad. Entonces, ¿cuáles son las formas prácticas de ser santo y los beneficios de la santidad? ¿O qué implica para mí serle fiel a Dios? Porque eso también es santidad, serle fiel. Dice, les voy a dar tres respuestas hay muchas, pero 3 razones por las cuales nos conviene presentarnos delante de Dios como santos. Y la primera la encontramos nuevamente en Romanos, pero ahora en capítulo 6, versículo 22. El primer beneficio de vivir una vida consagrada, vivir una vida en santidad, es que conduce a la vida eterna. Este versículo dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Aquí es otra razón que vemos, entonces, que sin la santidad, pues no vamos a ir a la vida eterna. Creo que está muy claro en este versículo. Si lo vemos ahora en un sentido opuesto, diría que si no hay fruto de santificación o no somos santos, entonces no vamos a obtener vida eterna. Primer beneficio, nos conduce a la vida eterna. Segundo beneficio, las manifestaciones del Espíritu en mi vida. ¿Cuál es la característica que tiene el Espíritu de Dios? ¿Cómo conocemos al Espíritu? Como Espíritu Santo. Entonces, esa característica del Espíritu nos puede dar manifestaciones espirituales a nuestra vida. De entrada, el adjetivo calificativo del Espíritu es que es santo. Por ende,
las operaciones del Espíritu, como el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley, es el carácter, aplicación del fruto en mi vida. Pero además, vivir una vida en santidad, vivir una consagración con Dios, trae también dones espirituales del Espíritu Santo, como obrar milagros, como bendecir a la gente, como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros. Entonces, el segundo beneficio es tener esas manifestaciones del Espíritu en mi vida, porque voy a tener afinidad con el Espíritu que vive en mí. Porque la palabra nos enseña, todos aquí hemos decidido seguir a Cristo, ¿amén? ¿Y qué nos enseña la palabra sobre nuestro cuerpo? ¿Qué es qué? Templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, pero aparte le estoy alimentando correctamente, vamos a tener realmente las manifestaciones espirituales que Dios da a la iglesia. Oigan, nosotros vivimos en otro rollo literal, porque Dios nos otorga dones espirituales para la edificación de su iglesia, para el crecimiento de la iglesia, pero aparte, lo más hermoso es que nos permiten tener una vida conectada con el Padre. Que eso es lo más importante de la vida del cristiano, porque al final del día, cuando lleguemos a esa vida eterna, vamos a estar con el Señor adorándole también todo el tiempo. Todo el tiempo eso es lo que vamos a estar haciendo. Si desde ahorita yo no me puedo conectar con el Padre, ¿cómo le vamos a hacer en la vida eterna? Pues no, yo creo, ¿verdad?, que no vamos a llegar con el Padre, sino a otro lado que ustedes conocen. Ya saben a qué me refiero. Y ese es el tercer punto, que trae comunidad con el Señor, que trae comunidad con el Padre. Gracias, comunión. Hebreos 12:14 es un pasaje que yo creo conocemos mucho. Y justamente con esto voy a concluir. El tercer beneficio es tener una comunión estrecha con el Señor. Dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Nos fuimos a Recursos Cristianos para ver qué significaba la palabra ver en este versículo en particular. Y ver en este versículo significa experimentar el obrar de Dios en nuestra vida. Justamente me llamó la atención el experimentar. Experimentar quiere decir que la persona que está viviendo esto, es decir, con santidad voy a ver al Señor. Otra vez, vámonos a los opuestos. Ahora, con santidad sí veré al Señor. Quiere decir entonces que sí voy a experimentar al Señor. ¿Cómo voy a experimentar al Señor? Consagrando mi vida a Él, entregando mi vida a Él. Ahora yo te pregunto, ¿dónde quieres ver el obrar de Dios en tu vida? Porque yo creo que todos queremos ver el obrar de Dios en ciertas áreas de nuestra vida. En mi trabajo,
en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, con mis amistades? ¿Dónde quieres ver el obrar de Dios en tu vida? ¿En tus finanzas? Todo esto sí es posible con una sencilla pero trascendente respuesta que es: me entrego a Dios. Y por eso el título del mensaje es el sacrificio que agrada a Dios. Somos seres imperfectos, hermanos. Todos tenemos cola que nos pisen. Pero el Señor dio a su Hijo unigénito que nos limpia de todo pecado, y ahora estamos en este proceso de santificación. La verdad, hermanos, es que no estamos hechos para solo venirnos a sentar aquí cada 8 días. No estamos hechos solo para escuchar una vez a la semana el mensaje del Señor. Somos creados para estar en adoración constante con el Señor, pero aparte para experimentar la presencia de Dios, para poder ver el obrar de Dios en nuestra vida. Me encanta esta frase de John Wesley. La traté de resumir. Dice: ninguno vivirá con Dios excepto los que viven para Dios. Otra vez: ninguno vivirá con Dios excepto los que viven para Dios. Con esto concluyo, hermanos. Yo creo que este tema nos obliga a una autoevaluación. Sí nos confronta, pero creo que nos debe inspirar, porque es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor fue hecha para instruirnos, fue hecha para exhortarnos, fue hecha para redarguirnos, fue hecha para mostrarnos cómo podemos presentarnos delante de Dios. Fue hecha para que pudiéramos tener esa relación estrecha con Dios. Yo creo que todos aquí anhelan ese día en el que podamos estar delante del Padre y decirle: santo, santo, santo eres tú. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y vivir en esas calles de oro y el mar de cristal, y vivir en esa morada que Jesús ya nos dijo que hay muchas. ¿Quieres ponerle nombre a esa morada? Conságrate a Dios. Entonces, hermanos, quiero que con fe, si te es posible, y si realmente crees que este mensaje vino del Señor, porque no se trata de Daniela, se trata del Señor, es el Espíritu de Dios, es que nos postremos delante de Dios. Primeramente, aquellos que no han tomado la decisión de entregarse 100% al Señor. Si quieres comprometerte con el Señor, si dices: va, tomo este reto, póstrate delante del Señor. Segundo grupo al que me quiero dirigir son aquellos que ya se han consagrado a Dios, que han tenido experiencias con el Señor, pero por cosas de la vida lo han dejado en segundo, tercer, último lugar. El segundo grupo es: te invito a que te reconsagres, que te
vuelvas a presentar a Dios como ese sacrificio que a Él le agrada. Tercer grupo, quien quiera ver más fruto del Espíritu en su vida, que yo creo que somos todos. Vamos a una acción de fe. Vamos a postrarnos delante de Dios. Quienes puedan hacerlo, hincarnos delante de Dios, siendo ese sacrificio vivo, siendo ese sacrificio santo, siendo ese sacrificio que agrada al Señor. Yo los voy a dirigir en oración y vamos a tener este lugar de encuentro con el Señor. Padre bendito, hermoso Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque no vuelve vacía, gracias Señor porque nos anima, nos confronta, pero sobre todo nos muestra una vida que te agrada. Dios, reconocemos que por los afanes de la vida cotidiana, que por situaciones difíciles que estamos viviendo, quizás te he dejado en último lugar. Pero Padre, en acción de fe, creyendo que eres tú el que ha hablado a mi vida, te la entrego. Y con tus propias palabras, hermano, dile al Señor: me entrego delante de ti, te ofrezco mi vida como este sacrificio que te agrada. Dios, estamos delante de ti para consagrarnos delante de ti. Que quites de nosotros cualquier cosa que te esté estorbando para que tu manifestación sea verdadera en nuestra vida. Señor, nos has hablado una palabra hermosa de exhortación, pero también que nos invita a buscarte día y de noche, a encontrarnos contigo, a estar en tu presencia y poder experimentarte de muchas formas. Dios, Espíritu Santo, pero también queremos ver esas manifestaciones sobre nuestra vida. Aquí estamos como hijos tuyos que hemos decidido decirte que sí. Sí, acepto que Jesús vive en mi vida, pero también sí acepto a entregarme a ti, a consagrarme a ti. Y pedirte que los dones espirituales lleguen a mi vida, que esos dones de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, esos dones de fe sean sobre tu iglesia, Dios. Oh Espíritu Santo, límpianos. Sé tú el que empiece a sacar las cosas que no te agradan. Pero reconocemos, Dios hermoso, que tú eres santo. Reconocemos que tu santidad es lo más importante. Y hemos entendido que tú esperas eso de nosotros. Así es que aquí estamos delante de ti, dándote todo de nosotros. Me entrego a ti, Señor, aunque no entienda qué es lo que está pasando. Yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo lo que dice tu palabra, que voy a ver ese obrar del Espíritu en mi vida, que voy a poder experimentar verdaderamente una vida plena, una vida fructífera delante de ti, porque yo te pertenezco, Señor, porque tenemos al alcance las bendiciones que tú tienes sobre tus hijos. Padre, te doy gracias por esta hermosa iglesia Zoe. Señor, yo quiero pedirte que nos animes a cada uno de nosotros para que cuando venga el novio encuentre una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que te agrada. Y Dios, pedirte que este momento sea el parteaguas en nuestra vida personal para tener una vida consagrada a ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias a ti. Y solo nos queda adorarte a ti, porque tú eres el único que merece recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza,
porque tú eres perfecto, Señor, porque tuyas son todas las cosas, porque por ti y para ti fueron hechas, porque dice tu palabra que toda la creación te alaba, y aquí está tu creación, pero tus hijos, tus escogidos, alabándote, exaltándote. Y Espíritu Santo, yo quiero pedirte que vengas a este lugar, porque tu palabra nos enseña que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, y que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero también estamos orando por libertad, porque tu palabra nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en este momento somos libres de acuerdo a lo que dice tu palabra. Somos libres de ideas erróneas que habíamos tenido acerca del Señor, ideas erróneas de lo que teníamos acerca de lo que era vivir una vida cristiana. Y me entrego completamente a ti, me entrego a ti, Señor. Te pertenezco a ti, porque así nos has enseñado que tú nos apartaste, que tú nos escogiste y que ahora somos hijos tuyos. Y por eso te damos las gracias y levantamos tu voz, tu nombre en alto.